El domingo 18 de marzo de 2012 amaneció tibio y nublado en Tepoztlán. Era el último día del puente por el natalicio de Benito Juárez, y la pequeña familia Ruiz Delgado había decidido pasarlo juntos en casa después de una semana larga de escuela y trabajo. Emiliano, el hijo menor, de apenas 9 años, desayunaba cereal en el patio mientras dibujaba con un palo sobre la tierra mojada. Su madre, Beatriz, barría hojas secas junto al portón. Eran las 9:18 de la mañana cuando le preguntó a Emiliano si quería acompañarla al mercado, pero el niño negó con la cabeza. Prefería quedarse jugando. Beatriz dudó, pero finalmente accedió. «No te muevas de aquí», le dijo. El padre dormía y la casa era segura. Vivían en una calle sin salida, tranquila, donde todos los vecinos se conocían. Beatriz se fue caminando al mercado con una lista en mano. A las 9:46 volvió. En ese margen de menos de media hora, Emiliano había desaparecido. Su cuaderno estaba abierto sobre una silla plástica. A su lado, el vaso de leche volcado y el palo con el que dibujaba aún hincado en el suelo. La reja seguía cerrada. Ninguna señal de forcejeo, ningún ruido, ninguna alarma, solo el silencio y una extraña figura dibujada en la tierra. Era un trazo infantil, claro, pero inquietante. Una especie de silueta negra con brazos largos y delgados, más altos que el dibujo del propio Emiliano. Sobre la figura había escrito 3 letras: ASO. La policía tardó 40 minutos en llegar. Inicialmente pensaron en fuga voluntaria, pero rápidamente descartaron esa posibilidad. Emiliano era un niño tímido, apegado a su familia, sin historial de problemas. No había motivos aparentes, ni señales de violencia, pero esa figura quedó en la memoria de todos. El dibujo fue fotografiado por los peritos, pero cuando intentaron levantar la tierra como evidencia, una ligera lluvia comenzó a caer. En cuestión de minutos, todo quedó borroso, como si alguien no quisiera que eso se recordara. Cuando los agentes de la policía municipal llegaron, Beatriz ya no podía sostenerse en pie. Gritaba su nombre una y otra vez por la calle de Terracería, como si aún estuviera escondido detrás de algún matorral, como si pudiera aparecer con solo llamarlo. Pero Emiliano no respondía. El padre Julián despertó por los gritos, tardó segundos en comprender, y cuando vio el cuaderno abierto y la figura en la tierra, se quedó inmóvil. Nunca antes había visto ese tipo de dibujo en los cuadernos del hijo. Emiliano solía dibujar árboles, perros, dinosaurios. Nunca eso. Los vecinos empezaron a salir. Nadie había visto nada. Uno de ellos dijo haber escuchado algo inusual, un silbido, agudo, repetitivo. Lo escuchó a las 9:32. Pensó que era un pájaro, pero ahora todo tenía un matiz diferente. Chendo, si te están atrapando estos relatos, considera suscribirte. Cada semana publicamos casos reales como este, narrados con lluvia y suspenso. No te lo pierdas. La policía comenzó a buscar en los lotes baldíos cercanos. Usaron perros, drones y rastrearon la zona durante horas. Al mediodía, más de 50 voluntarios ya estaban involucrados, pero no encontraron ni una huella, nada, ni una prenda, ni una pisada, ni un grito. Emiliano simplemente se desvaneció. Los padres empezaron a dudar de todo. ¿Y si alguien se lo había llevado? ¿Y si alguien lo conocía? Lo llamó por su nombre y él confió. ¿Y si lo que había dibujado era algo que vio? ¿Qué habrías pensado tú si encontraras ese dibujo justo donde tu hijo desapareció? ¿Qué significa ASO? ¿Una palabra? ¿Iniciales? ¿Un código? Esa misma noche, la familia recibió la primera llamada anónima. Una voz distorsionada dijo, en un tono apagado: «Lo tenemos, no hablen con nadie más». Y colgó. A las 19:12, el teléfono fijo volvió a sonar. La primera llamada había sido corta y misteriosa, pero esta vez duró más. Julián contestó. Era la misma voz, distorsionada, metálica, sin emoción. Emiliano está vivo. No hablen con la prensa. No alerten a nadie más. Si hacen lo correcto, lo verán de nuevo. Un silencio denso siguió, y justo antes de colgar, la voz añadió algo que dejó a los padres paralizados. Él nos dibujó. Beatriz tomó el teléfono con manos temblorosas.
La figura que Emiliano había trazado en la tierra ya se había desvanecido con la lluvia. Nadie fuera de ellos y los agentes la había visto. No se publicó, no se filtró. ¿Cómo lo sabían? La policía tomó la llamada con extrema seriedad. Intervinieron líneas, colocaron vigilancia encubierta y pidieron a los vecinos que no compartieran detalles con nadie. Los agentes revisaron cámaras de seguridad cercanas, pero no encontraron movimientos extraños. Hasta que, a las 22:47, uno de los oficiales descubrió algo inesperado. Colgada entre las ramas de un árbol, apuntando directamente al patio de los Ruiz, había una cámara analógica. No pertenecía a ninguna institución ni vecino. Estaba camuflada con cinta negra y alambre fino. No se trataba de una instalación profesional, sino artesanal, pero bien pensada. Tube. Si este giro te atrapó, suscríbete. Lo que viene es aún más perturbador. Casos como este no se olvidan y hay muchos más por contar. La cámara fue llevada a análisis. Dentro había un rollo parcialmente usado. Las primeras fotos mostraban escenas cotidianas. Emiliano dibujando, jugando solo, sentado junto a su perro. Todo normal, hasta las últimas 3 imágenes. En la primera, Emiliano mira hacia el portón. En la segunda, se pone de pie, mirando algo fuera del encuadre. En la tercera, ya no está. ¿Cómo pudo desaparecer en segundos, sin dejar rastro? ¿Quién colocó esa cámara? ¿Desde cuándo observaban al niño? Ninguna respuesta fue suficiente. Y esa noche, mientras el silencio volvía a cubrir las calles, Beatriz no dejaba de mirar por la ventana. Tenía la sensación clara, penetrante de que alguien seguía ahí afuera, observando. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el aire se negara a circular. La familia Ruiz no había dormido. Beatriz miraba el teléfono fijo como si esperara que volviera a sonar, mientras Julián revisaba una y otra vez las fotos reveladas de la cámara encontrada en el árbol. En la última imagen, donde Emiliano ya no aparecía, el encuadre permanecía igual, sin movimiento, sin desenfoque, como si el niño se hubiera desvanecido en un parpadeo. Los agentes encargados del caso analizaron el rollo con lupa. Detectaron una sombra difusa en el borde inferior de la penúltima imagen. No era humana, no tenía forma definida. Parecía un bulto oscuro con una protuberancia vertical, como una antena o un brazo largo. Podría ser una falla del negativo, dijo uno de los técnicos, pero el silencio del grupo indicaba otra cosa. Algo inquietaba a todos. A las 10:23, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, contestó Beatriz. La voz distorsionada repitió: no hablen, no busquen, él está con nosotros. Pero luego añadió algo nuevo: si siguen escarbando, no lo volverán a ver. Y colgó: K2. Si te está atrapando esta historia, considera suscribirte. Cada semana revelamos casos como este, narrados con lluvia y suspenso, porque algunos misterios nunca se cierran. La policía decidió rastrear la señal telefónica. Activaron una trampa con tecnología de triangulación. Lograron obtener una coordenada aproximada, un área boscosa en las faldas del Cerro Teposteco, a menos de 3 kilómetros de la casa. El lugar no tenía viviendas, solo rocas, árboles y senderos abandonados. A las 17:40, un equipo se internó en la zona con perros rastreadores. Uno de ellos, entrenado para detectar tejidos humanos, se detuvo frente a una formación rocosa con una abertura natural. Dentro, hallaron restos de lo que parecía ser un altar. Piedras apiladas, velas negras consumidas, cenizas, y en el centro, una figura tallada en madera. Alta, delgada, sin rostro. ¿Qué harías tú si encontraras algo así cerca de donde tu hijo desapareció? ¿Es posible que alguien, o algo, esté usando símbolos para comunicarse? La figura fue incautada y llevada a análisis, pero lo más extraño aún estaba por revelarse. Debajo de una de las piedras del altar, encontraron algo que cambiaría el curso de la investigación por completo: una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Tenía escrito, con caligrafía infantil: «Mamá, estoy con ellos, pero no puedo volver aún». La hoja encontrada bajo la piedra no tenía huellas visibles. Aunque estaba húmeda, la tinta seguía legible. La letra era claramente infantil, con ciertas letras temblorosas, pero inconfundibles.
Beatriz la sostuvo como si fuera una extensión viva de su hijo. Mamá, estoy con ellos, pero no puedo volver aún. La policía llevó la nota a análisis grafológico. Compararon con los cuadernos de Emiliano. No hubo dudas. La letra coincidía. La noticia cayó como una losa. Significaba que había escrito eso, recientemente, que aún estaba vivo. Los agentes empezaron a considerar otra línea de investigación. El altar, la figura de madera sin rostro, la presencia de símbolos extraños, todo apuntaba a algo más que un simple secuestro. Se consultaron especialistas en cultos, antropólogos forenses, incluso expertos en prácticas esotéricas, pero ninguno pudo identificar el ídolo encontrado. No correspondía a ninguna tradición conocida. Beatriz dejó de salir. Pasaba las tardes en el patio, bajo la lluvia fina, mirando al horizonte como si esperara verlo regresar caminando entre los árboles. Julián apenas hablaba. La casa estaba inmersa en una espera silenciosa, constante. Tuba, si esta historia te mantiene atrapado, suscríbete. Cada semana contamos casos reales, con lluvia, misterio y muchas preguntas sin respuesta. La madrugada del 21 de marzo, a las 3:07, sonó el timbre de la casa. Una sola vez. Julián corrió hasta la puerta, pero no vio a nadie. Solo encontró un sobreplástico en el suelo, sellado con cinta negra. Dentro había una fotografía reciente. Mostraba a Emiliano de pie en lo que parecía un bosque. Su rostro estaba parcialmente cubierto por sombra y sus ojos parecían mirar directamente a la cámara, pero no con miedo ni tristeza, sino con algo más frío, como si no fuera él, como si estuviera vacío. Detrás, entre los árboles, se distinguía una silueta, alta, curva, negra, indescriptible, apenas visible entre la niebla, pero claramente allí. ¿Qué pensarías si recibieras esa imagen en plena noche? ¿Cómo puede alguien dejarla sin ser visto una y otra vez? La policía redobló la vigilancia, instaló cámaras y sensores de movimiento, pero los Ruiz sabían que no estaban lidiando con algo común. Algo o alguien estaba observando, esperando, y cada nuevo mensaje parecía tener solo un propósito: desgastar a la familia hasta romperla por completo. La fotografía fue analizada con detalle. El fondo era un área boscosa, sin puntos de referencia visibles. La policía envió drones y patrullas a distintas zonas rurales, pero no lograron localizar el lugar exacto. La silueta al fondo seguía sin poder definirse. No era humana, no era animal, era solo sombra. Beatriz empezó a hablar sola. Murmuraba cosas mientras caminaba por la casa. Julián, agotado, apenas respondía. Cada día que pasaba sin noticias concretas de Emiliano parecía desvanecer la esperanza, hasta que algo nuevo sucedió. La vecina del fondo, una mujer mayor llamada Doña Carmela, se presentó en la casa y dijo haber escuchado algo durante la noche anterior. Según ella, a eso de las 3:30, oyó una voz infantil repitiendo varias veces: "Ya voy, ya voy". Al principio pensó que era un sueño, pero cuando escuchó pasos en la tierra mojada, se asomó por la ventana. No vio a nadie. Pero el perro de los Ruiz, que no solía ladrar por las noches, estaba tenso, mirando fijo hacia la reja trasera. El dato no fue descartado. Agentes recorrieron la zona, marcaron huellas débiles en el barro y encontraron una rama rota cerca de la cerca posterior. Pero lo más inquietante fue lo que hallaron en el buzón esa mañana. Un segundo sobre. Dentro, una cinta de casete con la etiqueta: "Escucha, Kendo, si te están atrapando estos relatos, considera suscribirte. Cada semana publicamos casos reales como este, narrados con lluvia y suspenso. No te lo pierdas". La cinta fue reproducida con un viejo grabador. El audio era confuso, lleno de ruido, pero entre los crujidos y estática se escuchaba claramente una voz infantil diciendo: "Estoy bien, pero ya no soy el mismo". Luego, risas, risas lentas, distorsionadas, como si alguien o algo imitara la risa de un niño. No era Emiliano, no del todo. ¿Qué harías si escucharas algo así de tu hijo perdido? ¿Cuándo una voz deja de ser humana y se convierte en eco de algo más? Los expertos forenses no lograron determinar si la cinta había sido manipulada. El origen del audio seguía siendo un enigma, pero una frase final, grabada con voz grave,
Cerraba la grabación, él cruzó la puerta y tú la dejaste abierta. Después del audio, Beatriz dejó de hablar por completo. Pasaba los días en el cuarto de Emiliano, sentada junto a su cama vacía. En el exterior, todo seguía igual, sin pistas, sin avances, solo llamadas esporádicas, sobres en la madrugada y silencios demasiado largos. Ese día, Julián decidió internarse solo en el bosque. No avisó a la policía. Caminó durante horas siguiendo rutas improvisadas, sin mapa, sin dirección. Llevaba una linterna, una botella de agua y el último dibujo de Emiliano en el bolsillo. A las 19:36, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, creyó escuchar algo, una voz lejana, muy baja. Caminó en esa dirección, subió una colina, atravesó un claro cubierto de neblina y encontró algo, una estructura abandonada, de piedra, sin techo, invadida por raíces. En el centro, marcas talladas en el suelo, un símbolo repetido en espiral, similar al que Emiliano dibujaba constantemente. En la pared más cercana, escrito con carbón, él duerme aquí. Uno yo. Este fue solo uno de los casos, pero hay más, y cada uno más inquietante que el anterior. Te espero en el próximo relato. Suscríbete ahora. Julián se arrodilló. Escuchaba algo, respiración, pero no era suya. Era como si viniera de debajo de la tierra, rápida, irregular, como si alguien o algo estuviera despierto allá abajo. No encontró a Emiliano, no encontró rastros humanos, pero antes de regresar, dejó el dibujo en el centro del círculo. Luego, se marchó sin mirar atrás. Una semana después, Beatriz encontró algo en el pórtico. No era un sobre, era una figura de madera, idéntica a la que habían hallado en el altar, pero esta tenía ojos tallados, y entre sus brazos deforme sostenía un papel enrollado. Era otro mensaje, en la misma letra infantil. No me busquen más. No estoy perdido. Yo los estoy esperando. ¿Puede un niño desaparecer sin que nadie lo lleve? ¿Qué hay detrás de los símbolos que los niños parecen ver antes que los adultos? El caso fue archivado en octubre de 2012. Nunca se encontró al responsable. Nunca se identificó a ningún culto. Y lo más desconcertante, otros 2 niños desaparecieron ese mismo año, en comunidades vecinas. Ambos también eran callados. Ambos dibujaban figuras sin rostro.